Bien. Bueno, lo que te decía esto, ¿qué es la realidad aumentada? Es una tecnología visual que expande la información relacionándola con los sentidos. ¿Por qué relacionándolas con los sentidos? O sea, porque tus sentidos como que están, al ver una simple hoja como yo te explicaba, o sea, no te llama tanto la atención a vos, ¿sí? Y una vez que agarras tu dispositivo, tu tablet, tu teléfono y enfocas esa hoja y lo que está en la hoja agarra vida, entonces ahí como que tus sentidos cambian y se torna esa información que estaba en una simple hoja se torna mucho más importante, ¿sí? Y ahí lo que te decía que a diferencia de la red virtual, que te traslada de un tiempo a otro, por ejemplo, tu realidad en la realidad virtual no se tiene en cuenta tu realidad, lo que vos estás viviendo, ¿sí? Porque esas gafas que te ponen en la realidad virtual te transportan a otra realidad que es muy distinta a la que vos estás, a lo que estás viviendo en realidad sería, ¿sí? Y en cambio, la realidad aumentada, que es esto que yo tengo acá, ¿sí? Combina lo virtual con lo real. ¿Por qué combina? Por lo que te decía hace rato, que en el ejemplo que te ponía de la app Quiver, ¿sí? Vos usas un dispositivo, ¿sí? Y usas una hoja que está impresa en la que tenés información sobre la que tu dispositivo va a agregar contenido. Este contenido puede ser video, ¿sí? Puede ser imagen, puede ser texto, ¿sí? En este caso, hablando del Quiver, sería un video, ¿sí? Porque a la imagen que está ahí en la hoja hace que esta imagen agarre vida y se transmita como en forma de video. Bien, entonces, acá lo que decía, lo que componen la realidad aumentada son el mundo físico, que es en el que nosotros estamos insertos. Después, a ese mundo físico le agregamos textos, imágenes, videos o animaciones 3D o superposiciones, ¿sí? Y da como resultado la realidad aumentada, ¿sí? Hay tres tipos de realidad aumentada. Bien. El primer tipo o primer nivel, el nivel más básico de realidad aumentada es el en el que utilizamos códigos QR, ¿sí? Como te decía, tenemos un pequeño código en una hoja situado en un lugar eh, en el que lo pueda captar el dispositivo que estamos utilizando, ¿sí? Y luego, bueno, un texto o una imagen referido a ese, o sea, todo el contenido que está en la imagen siempre va a estar en el QR también, ¿sí? Después, la realidad aumentada de nivel 2 en este tipo de realidad aumentada no se trabaja con QRs, se trabaja solamente con imágenes. Es lo que yo te decía al principio. Por ejemplo, nosotros bajamos una aplicación al teléfono, ¿sí? Suponete yo bajo una aplicación al teléfono, obvio vos después como alumna vas a tener que descargar la misma aplicación, ¿sí? Yo bajo una app en la que yo tomo una foto de un determinado lugar, por ejemplo, no sé, Avenida Roca ahí en el centro de Cutralcó, tomo una foto, ¿sí? Eh, y dejo un mensaje, suponete, no sé, suponete dejo una actividad, ¿sí? Dejo una actividad para los alumnos de tercero de física. Entonces dejo esa actividad ahí, bien. Y yo con la misma aplicación que vos tenés, te pongo ahí toda la actividad y vos qué tenés que hacer? Eh, Ir al Google Maps y ver dónde hay actividades, ¿sí? Por así decirlo. Entonces vos vas a tu Google Maps, después vas a esa calle, abrís tu aplicación, abrís la cámara de la aplicación, enfocás tal parte y ahí te va a salir la consigna que yo había dejado, ¿sí? Por así decirlo consigna, porque puedes dejar cualquier cosa, puedes dejar un video, puedes dejar una imagen, ¿sí? Puedes dejar una animación, ¿bien? Eh, eso. Después, bueno, los usos de la realidad aumentada, en las partes donde más se usa, ¿sí? Son en la medicina, en la ciencia, en la educación y usos cotidianos también. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísimos juegos de realidad aumentada. Por ejemplo, eh, a ver, si vos te das cuenta por ahí de lo que estamos hablando, ¿me puedes dar un ejemplo de algún juego de realidad aumentada? O que implemente esto de realidad aumentada. O algo que vos creas que contenga realidad aumentada. Bien. Sí, por ejemplo, a ver,
viste, no sé si vos te enteraste cuando por ahí en 2014, creo que era, o 2015, había salido el Pokémon Go, un jueguito. Ah, bien, sí. ¿Sí? Bien, entonces con ese jueguito vos ibas y buscabas Pokémones, ¿sí? Buscabas Pokémones. Esos Pokémones, cómo pensás vos que estaban ahí en ese lugar? ¿Cómo? Te digo, si vos, ¿cómo pensás que esos Pokémones se ubicaban ahí? ¿Cómo estaban? O sea, vos ibas, lo enfocabas con la aplicación, ¿sí? Y en determinados lugares había Pokémones, ¿sí? Eso es realidad aumentada. ¿Por qué? Porque en realidad ese Pokémon que vos ves ahí no está ahí, ¿sí? Los sistemas lo cargaron ahí, lo dejaron ahí, y entonces vos pasaste con la aplicación y encontraste ese Pokémon y lo cargaste a tu teléfono, ¿sí? Todo funciona con aplicaciones por eso, pero eh, tiene mucho en cuenta el medio físico en el que estamos insertos. ¿Por qué? Porque vos con ese jueguito vos agarrabas tu teléfono, te ibas a determinados lugares y, y los Pokémones estaban en ciertos lugares. Por ejemplo, Pokémones del agua estaban en el agua, los terrestres en la tierra, en el aire también encontrabas Pokémones. Entonces se situaban los elementos siempre relacionándolos con el medio físico real, ¿sí? Entonces esta es la diferencia entre la realidad virtual en la que vos te pones unas gafas y te transportás, te transportás a otra realidad, y en cambio la realidad aumentada tiene mucho del medio físico en el que estamos insertos, o sea, es un poco de lo real y un poco virtual o imaginario sería. Bien, bueno, como nosotros recién decíamos que la realidad aumentada básica, la más básica, la nivel cero sería, sí, nivel uno, perdón, eh, es la que incluye códigos QR, como por ejemplo lo que yo te decía del programita este Quiver, ¿sí? Que tiene las imágenes, ¿sí? Y en una esquina o en un borde de la hoja se encuentra un código QR. ¿Qué es un código QR? Eh, Generalmente está compuesto por dos partes, ¿sí? O generalmente los QR tienen dos componentes, ¿sí? Eh, Como dice acá, QR, traducido al español, quiere decir respuesta rápida, ¿sí? ¿Por qué respuesta rápida? Porque vos con tan solo enfocar el código eh, te puede llevar a un video, te puede llevar a una foto, a lo que sea. O sea, te expande la información, ¿sí? Como dice acá, son códigos de respuesta rápida conformados por puntos dispuestos de determinadas formas, y al escanearlos con algún dispositivo devuelven información en 2D. Supuestamente, generalmente los códigos QR te devuelven información en 2D. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente si vos compras productos, en todos los productos vas a encontrar un código QR donde te lleva a información sobre ese producto o a información sobre la fábrica de ese producto. ¿Sí? Entonces eso es información en 2D, que pueden ser imágenes o textos o páginas web. Bien. Bueno, acá donde te decía la parte de los componentes de los códigos QR, ¿sí? Eh, los marcadores de posición son los tres, a ver, perdón, acá. Estos tres eh, cuadraditos que vos ves en rojo, ¿sí? Los tres cuadraditos de afuera, ¿sí? La E no, porque la E son dibujitos que vos le puedes insertar a los códigos QR. Los marcadores de posición son estos rojos que se encuentran en tres esquinas. ¿Por qué se encuentran en tres esquinas? Porque esos van a limitar, o sea, te van a informar o van a informar al teléfono, a la aplicación que los visualiza, de los límites del código, ¿sí? O sea, dónde empieza y dónde termina el código, ¿sí? Por eso están esos tres marcadores de posición. Y después los módulos son los demás puntitos en negro, ¿sí? O píxeles en negro, que hacen estos, ofrecen información específica también de dónde te va a llevar ese código QR. ¿Ok? Bueno, y después están los códigos de realidad aumentada, que son los que yo te decía, los códigos QR que están posicionados al lado de una imagen o algo que el creador quiera que la información vaya. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a trabajar ahora
Candela, Candela, sí. Va a ser esto, ¿sí? Yo le voy a dejar una serie de aplicaciones a ustedes de realidad aumentada, bien, si bien todavía no les dejé el trabajito, pero les voy a dejar una serie de aplicaciones para que ustedes puedan investigar. Por ejemplo, en- bueno, para química hay muchas más que para física, te lo puedo asegurar, ¿sí? Para trabajar con moléculas y demás. Pero igual le voy a dejar una serie de aplicaciones que ustedes pueden bajar, ¿sí? Y ver cómo funcionan. La idea es que ustedes creen y piensen en una actividad, ¿sí? Que puedan trabajar con, con realidad aumentada. Por ejemplo, lo que yo te decía, si bien ahora estamos en cuarentena, bueno, te dejo una actividad en determinado lugar y vas y vos como alumna ves un video, ves una foto, ves una consigna que yo te dejé, ¿sí? O bien, o esto de observar, no sé, los movimientos, ¿sí? Los tipos de movimiento, no sé, creo que ustedes ven movimiento rectilíneo uniforme, los tipos de movimiento esos, creo que ven eso en física, ¿sí? A esos tipos de movimientos darle una realidad, ¿sí? Para que no solamente sea una pelotita que va, que sube, que baja, un auto que avanza, que frena, ¿sí? Sino para que sea algo más real. Bien, entonces yo les voy a dejar estas aplicaciones a ustedes. Ahora les estoy preparando el trabajito, ¿sí? Les voy a dejar las apps y ustedes van a elegir algunas de ahí o si ustedes tienen otras que ya saben de realidad aumentada, van a utilizar esas, ¿sí? La idea es esta, que ustedes piensen en una actividad, ¿sí? Puede estar orientada a lo suyo, que es la física, o no, ¿sí? La idea es que ustedes eh, puedan usar aplicaciones de realidad aumentada, ¿sí? Pueden ser con códigos QR o no. Acuérdate que las más básicas utilizan código QR, ¿sí? Pero también están buenas. Y después las otras solamente usan eh, imágenes y bueno, esto que sería del Google Maps, el mapeo satelital. Bien, entonces yo le voy a dejar más clara la consigna cuando les arme el trabajito y les escriba, ¿sí? Seguramente mañana les deje el trabajo. Van a tener tiempo hasta el 20, ¿sí? Para buscar información. No quiero planificación, ¿sí? Que no sea una planificación. Quiero que ustedes me cuenten en el documento cómo harían esta, esta actividad, ¿sí? Cómo implementarían ustedes la realidad aumentada a una actividad, cómo solicitarían ustedes a sus alumnos una actividad con realidad aumentada, ¿sí? Que divaguen un poquito con eso y me cuenten nada más en una secuencia, me vayan contando eh, esto, bien. Por ahí es la idea de eso, no quiero ninguna planificación con inicio, desarrollo, cierre, nada de eso, ¿sí? Que ustedes en una secuencia me vayan contando, sí, usando bien el vocabulario y todo, que tenga Buenas coherencia. tardes, profe.